Buenos días, tardes o noches a la hora en la que vean este video, aunque sería mejor que fuese visto de noche para un mejor deleite. Sean bienvenidos al especial de Halloween. No estamos seguros de cuántas historias sean, va a ser una mezcla de historias de terror, leyendas urbanas, creepypastas y unas historias que no sabemos de dónde salieron. Bueno, iniciamos este video. No apto para personas que sufran alguna enfermedad cardíaca. Así que disfruten del video. Las risas de la bruja en el complejo de verano de la playa del Saler, en el que habló en el relato de los pasos, ocurrió algo más. La familia de Lorena se hizo amiga de otra familia numerosa, concretamente de dos hermanos, Belén y Miki. Belén era de la edad de la hermana mayor, y Miki salía aquel verano con Lorena. Aquel verano era el verano en que la prima Merche y el amigo de la familia estaban pasando un mes, y en esta ocasión no había padres que vigilaran los actos de sus hijos. Allí estaban Lorena y su hermana mayor, llamémosla Nieves, la prima Merche y el amigo de la familia, llamémosle Jorge, y los hermanos Belén y Miki, nombres también inventados. Decidieron jugar a la ouija y como no tenían tablero, Lorena se ofreció a hacer las letras recortando trozos de las tapas de sus libretas y escribiendo las letras con un rotulador gordo. Se pusieron alrededor de la mesa redonda, rociando hasta con unas gotas de aceite para que el vaso se deslizara sin que apenas los dedos llegaran a tocarlo. Todo estaba previsto para poner las cosas fáciles al espíritu que viniera. Comenzaron riéndose y bromeando. Entonces Nieves se puso seria y dijo que ya estaba bien. Concentrémonos de verdad. Todos le hicieron caso. Ya nadie se rió con aquello de espíritu. Si estás ahí, danos una muestra. A los pocos minutos Miki comenzó a golpear rítmicamente el vaso con su dedo. Estaba totalmente absorto con su mirada fija, aunque parecía perdida, sobre el vaso, y golpeteaba una y otra vez. Levantaba el dedo, lo dejaba caer sobre el vaso, y así repetidas veces. Lorena tenía a Miki al lado y le pasó la mano por los ojos. Miki respondió bajando los párpados para no abrirlos durante un buen rato. Pero lo que ocurrió fue más que espeluznante. En el mismo momento en que cerró los ojos, su dedo tocó por última vez el vaso, y acto seguido se desmayó sobre la mesa. Como pudieron, trasladaron su pesado cuerpo al sofá y lo dejaron allí preguntándose qué le ocurría. Entonces se dieron cuenta de dos detalles. Por un lado, de sus ojos cerrados se deslizaban lágrimas, y por otro, de su boca entreabierta se empezaba a escuchar una risa. Una malvada risa femenina que parecía propia de una bruja. Se asustaron sobremanera y Nieves le pidió ayuda a Merche. Tú tienes poderes, Merche, haz que despierte, haz algo por favor. Merche respiró hondo y salió al balcón para concentrarse en Soledad. Era verdad, tenía ciertos poderes, no en vano decían que su propia madre era una bruja. Mientras tanto Belén miraba nerviosa a su hermano, Jorge y Nieves se miraban y se preguntaban qué era esa risa que salía de su boca, y Lorena, desde los pies de Miki, miraba hacia el balcón rezando para que Merche pudiera sacarlo del trance. Merche entró y se dirigió hacia Miki, que seguía tendido en el sofá. Le cogió la mano y con voz grave le dijo: Miki, despiértate. Fue una orden, y en un minuto los ojos de Miki estuvieron luchando por abrirse. Cuando al final lo hizo se sentía mareado y extraño. Antes de contarle lo sucedido, Lorena le preguntó qué había sentido. Tenía frío y calor, todo se puso negro, y no recuerdo nada más. Mientras trataban de tranquilizar a Miki, Lorena se dedicó a desmantelar la mesa. Todas las letras se iban a ir a la basura, pero algo llamó su atención. Una letra había salido perjudicada con el aceite, estaba manchada. Lorena la levantó, era la letra L. Con estupor comprobó que el aceite había formado lo que desde nuestra infancia consideramos un fantasma, ese que hasta te puedes comer en helado que aparecen en los dibujos infantiles. El fantasma tenía una especie de boca hacia abajo.
Al darle la vuelta a la letra comprobó algo más por detrás, la boca sonreía. Mickey había llorado y había reído. Aunque no lo recordara, las letras mostraban ambos estados de ánimo. Curiosamente Lorena no se percató de la relación entre estos dos detalles hasta que alguien, una amiga, lo relacionó y se lo dijo. Lorena cayó en la cuenta y desde entonces la historia le da más terror. Pero hay una cosa más en esta historia. Dicen que al terminar una sesión hay que romper el vaso para que el espíritu se marche de la habitación donde se ha hecho la ouija. Ellos tiraron el vaso desde un tercer piso y no se rompió. Bueno, nada mal para empezar el video. Hablo del fondo sonoro. Bueno, escucha una historia que sí va a dar miedo. El colegio maldito. Quiero contarles una cosa que sucedió en mi pueblo. Esta historia es verdad, al menos eso dicen, pero a mí me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas piñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela. Era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Pero un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba el día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias. Los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio. La profe, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada. Habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico. No puede parar de repetir una y otra vez 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y que en la clase chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes. Creo que la gente sí va a dormir bien esta noche con este tipo de historias, a menos que cuente la siguiente historia. Cementerio de Mondaris. Tenía 27 años cuando esto ocurrió, ahora tengo 35 y aún me dan escalofríos de pensarlo. Me cogí una semana de vacaciones en mi trabajo y me fui a la bella Pontevedra, Galicia, con 4 amigos más. Estuvimos visitando sus grandes vistas y a los 2 días decidimos visitar pequeños pueblos del alrededor de Pontevedra. Estuvimos en Mondaris, una pequeña localidad habitada por campesinos y vendedores, muy bonita.
Llegamos de noche y decidimos alojarnos en el único hotel del pueblo, situado en las inmediaciones de un bosque bastante extenso. Juan, uno de mis amigos, decidió salir al bosque, pero la mayoría nos negamos. Realmente nos asustaba salir en mitad de la noche, y más en tierras gallegas donde la magia y lo enigmático se apodera de cada rincón. Pero cerca de la 1 de la madrugada de nuevo, Juan nos volvió a insistir con la misma pregunta. Se estaba haciendo pesado, además no podíamos dormir. Eso hizo que nos aventurásemos desgraciadamente al bosque. Al cabo de un recorrido de más o menos 1 kilómetro, encontramos un pequeño cementerio. Lo rodeaba una verja de hierro forjado, con una puerta principal. Entramos y vimos únicamente lápidas y tumbas semiabiertas. El cementerio parecía estar abandonado. Al principio no nos ocurrió nada de nada, pero al salir del camposanto vimos a un señor correr y sin parar de correr ni un instante nos dijo que nos escondiésemos, que si no lo hacíamos, moriríamos. Nosotros nos empezamos a reír de él mientras se perdía en la oscuridad, y al recorrer unos pocos metros, escuchamos una especie de murmullos. Al prestar más atención, ver un resplandor que se acercaba al mismo tiempo que escuchamos unos pasos de personas. Entonces sí que nos asustamos, instintivamente, como si todos hubiésemos quedado en acuerdo. Entremos al cementerio de nuevo para escondernos. No quisimos mirar para ver qué era, solo estábamos callados y sentimos como, cerca de nosotros pasó un grupo de gente y luego como los pasos se fueron alejando. Durante los intensos momentos sentimos todos un olor a corrompido y quemado. Cuando ya no escuchamos nada más salimos y más adelante vimos unas huellas de pasos marcados en el húmedo suelo. Se podía apreciar perfectamente que había pasado un grupo de gente y que su rastro se dirigía, justo, en la misma dirección donde se había escondido aquel señor que se fue corriendo. Finalmente salimos del bosque, a eso de las 4 de la madrugada para regresar lo antes posible al hotel. Al entrar había un anciano, que nada más vernos se nos puso a gritar, pidiendo explicaciones del por qué salimos de noche al bosque. Le contamos lo sucedido y él empezó a rezar. Nos dijo algo así como que estábamos vivos de milagro. Le pedimos explicaciones. Se trata de una vieja leyenda de las enigmáticas tierras de la norte de España. Según nos dijo, por la noche pocos son los valientes que se adentran en las profundidades de los bosques gallegos y menos en luna llena. Puedes encontrar la muerte y vagar como alma en pena si te encuentras con ella, con la Santa Compaña. Si te ve, te entregan un hueso encendido, a modo de antorcha y te unes a ella para vagar durante el resto de la eternidad junto a ella. No se pueden mirar, y si te atreves a hacerlo deberás dibujar un círculo en el suelo y permanecer dentro hasta que pase de largo, por delante de tus ojos, y si no te atreves a mirar escóndete y reza mucho para que no te vean. También nos dijo que ese cementerio estaba ahí solamente para los que fallecían víctimas por la Santa Compaña. Dicen estar maldecidos y por eso está tan escondido y apartado del pueblo. ¿Y los pasos que escuchamos? Según el anciano pueden ser dos cosas, los pasos de la Santa Compaña o las ánimas que pasaron cerca de nosotros, o que las almas de los difuntos corrían huyendo de ella. No sabemos lo que realmente sucedió esa noche, pero nunca supimos nada de aquel señor que desapareció huyendo entre la oscuridad de aquel bosque maldito. Tenías razón. La gente va a dormir muy bien esta noche. Acabo de encontrar una historia muy interesante, déjame contárselas. Los gemelos traviesos, Pedrito y Juanito, eran inseparables, no en vano eran hermanos gemelos y estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo. Hacía años que la gente había empezado a migrar a la ciudad y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por apego a sus mayores que por un deseo real de quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción, más de una vez se habían planteado hacer las maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en la ciudad, alejados de la monotonía del campo y el pesado trabajo de arar y sembrar los cultivos. Pero la idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligros propios de las grandes urbes les frenaban. Aunque claro, eso también tenía su contra, los niños prácticamente estaban solos y no tenían muchos amigos con los que jugar. Los gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras. Es normal a esa edad que los niños sean inquietos y más cuando se aburren por no tener amigos con los que correr y jugar, pero los pequeños no paraban con sus pillerías y muchos ancianos del pueblo ya estaban hartos de ellos.
Incluso, más de uno le había dado una bofetada a alguno de los gemelos o había ido con el cuento a sus padres o al cura, quienes a su vez ya les habían pegado más de un tirón de orejas. Su curiosidad no tenía límites y aprovechaban cualquier despiste para colarse en la casa de un vecino o espiar por una ventana. Como en todos los pueblos, en el que residían los niños había un viejo huraño, uno de esos abuelos cascarrabias y con mal carácter al que pocos echan de menos cuando muere. Ese era el caso de don Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad no dejó más que una sensación de alivio entre sus vecinos. Ya había protagonizado alguna pelea por sus terrenos con familiares y propietarios de las zonas colindantes, así que la noticia de su muerte no tuvo demasiado impacto en el pueblo. Aunque por supuesto llegó a oídos de los gemelos, que no dudaron ni un segundo que tenían que ir a investigar. Nunca habían visto un muerto y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse en la casa de don Vicente cuando todo el mundo había salido del velatorio. Lo de todo el mundo es más un decir que lo que pasó realmente, porque salvo un par de plañideras aficionadas a llorar sin motivo aparente en cada funeral que se celebraba en el pueblo, incluso cuando casi no conocían al fallecido, prácticamente no fue nadie a presentarle sus respetos a don Vicente. Tal era el abandono del cadáver del anciano que incluso faltando pocas horas para su funeral ni siquiera le habían metido dentro de su ataúd y aún descansaba sobre una mesa en mitad del salón de su casa. Pedrito y Juanito encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad y ver al muerto sin que nadie les moleste. Con una total falta de respeto lo manosearon, le intentaron abrir los ojos y la boca, le movieron los brazos como si fuera una marioneta y le imitaron mientras se reían de él, pero un ruido en la finca les alertó. Corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde y, sin saber dónde ocultarse, se metieron en un pequeño armario que estaba tirado en mitad del suelo del recibidor. La voz de dos hombres que reconocieron como el cura y un viejo herrero, con el que habían tenido problemas en el pasado, sonó acercándose al armario. ¿Quién ha dejado esto aquí tirado? No se puede ni pasar al salón, ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar sus respetos a don Vicente, dijo el cura. Tampoco creo que fuera a venir nadie, don Vicente se ha labrado a pulso una reputación de maleducado durante años y no creo que le llore nadie en este pueblo. No hables así, el hombre ya está esperando el juicio de Dios, que es el único que tiene el poder de juzgar sus actos, aseveró el cura. Ambos trataron de levantar el ataúd. Los niños, mientras los hombres hablaban, se habían escondido dentro por miedo y se dieron cuenta de que ya estaba lleno. ¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo. Alguien nos ha facilitado el trabajo y ha metido a don Vicente en su caja. Llevémoslo a su descanso eterno, dijo el cura. Los niños escuchaban toda la conversación desde el interior del féretro, pero era tanto el miedo que tenían al cura y al herrero que no quisieron revelar que en realidad eran ellos los que estaban dentro y quisieron esperar el momento adecuado para escapar. Nadie acudió al funeral de don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar con la caja y el supuesto muerto, decidió realizar una versión rápida de la misa y en 5 minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, empezaban a sentirse muy cansados y casi sin darse cuenta se quedaron dormidos. No pasaron más de 40 minutos cuando un ruido en la tapa del ataúd les despertó. Paletadas de tierra caían sobre la caja que ya había sido sellada y ni las patadas ni los gritos de los gemelos parecieron alertar al anciano enterrador, que era conocido en el pueblo por su sordera. Los niños quedaron enterrados vivos y nadie parecía haberse dado cuenta. Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron cuando estos no llegaron a la hora de la merienda, pero imaginaron que estarían demasiado entretenidos jugando o que algún vecino del pueblo les había invitado a comer algo. Lo que ya les alarmó fue que anocheció y llegó la hora de la cena y no aparecían por ninguna parte. Entonces comenzaron a buscarles y preguntaron a todo el que se encontraban por las calles, pero nadie parecía haberles visto en todo el día. Asustados llamaron a la Guardia Civil y una pareja de agentes se acercó a coordinar las labores de búsqueda.
La madre recordó la muerte de don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueran a curiosear, pero allí no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al cura. ¿Cómo que no está enterrado? Yo mismo le llevé al cementerio y tuve que darle una misa a la que ninguno de vosotros fue. Eso es imposible, padre, don Vicente aún descansa sobre la mesa de su casa. Pero el ataúd estaba lleno cuando lo enterramos, si no fue a él a quien hemos sepultado. La cara de miedo de la madre se reflejó al instante y, conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que ellos eran capaces de haberse metido dentro del ataúd en una de sus travesuras. Por más prisa que se daban en desenterrar el ataúd, el tiempo parecía eterno para los habitantes del pueblo. Era tradición allí enterrar lo más profundo que era posible los féretros, de esta forma se podían sepultar en una tumba a varios familiares y se evitaban olores que se podían convertir en insoportables al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por este motivo llevó varios minutos remover suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Lo que encontraron allí dentro fue un espectáculo escalofriante. Los niños habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas intentando escapar. Se habían destrozado las uñas de las manos arañando la madera y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de sangre. En plena desesperación habían tratado de romper la caja a golpes y se habían lastimado entre ellos y, probablemente fruto de la misma desesperación, habían acabado peleándose como animales acorralados, de modo que podían verse marcas de mordiscos y arañazos en los cadáveres de los gemelos. No sé por qué tu historia me recordó a alguien, pero bueno, mientras tú contabas tu aburrida historia yo encontré una historia muy interesante. Escucha bien. El cuadro de Rosemary Aaron Jones conducía a su casa, donde su esposa, Audrey Simmons, lo esperaba. Se habían casado hacía 2 años, aún no tenían hijos, aunque sí los deseaban. La casa parecía muy sola, faltaba el ruido de los niños pequeños corriendo por sus pasillos y los gritos de alegría mientras juegan. Aaron pensaba en eso todos los días cuando recorría el trayecto a casa, pero esta vez sus pensamientos fueron interrumpidos por una preciosa imagen. Había un cuadro abandonado en mitad de la carretera, un cuadro que parecía mostrar a una mujer de la época colonial tomando el té mientras leía un libro cubierta por una sombrilla del mismo color que su hermoso vestido rojo carmesí. Estaba cubierto de polvo y tenía un recuadro de metal en la parte inferior de su marco, una leyenda tal vez. Al pasar la manga de su camisa se pudo leer Rosemary. Maravillado por la belleza del cuadro, Aaron lo subió a su vehículo pues era algo encantador que pensaba colocar en la habitación principal, justo en lo alto de la pared, donde se vería muy bien y todos los visitantes dirían que era espectacular y preguntarían sobre su origen, carcomidos en secreto por la envidia. Con una sonrisa en su rostro, Aaron continuó en el largo trayecto hacia su hogar, dulce hogar, donde seguramente su esposa Audrey lo esperaría con una sonrisa en la puerta, como una fiel guardiana. Cariño, al fin llegas, te estoy esperando, la cena está lista, está saliendo del horno. Le dijo Audrey abriendo la puerta para entrar a casa, pero Aaron la detuvo cuando dio media vuelta. Espera, tengo que mostrarte algo, quedarás impresionada al verlo. Es algo maravilloso, además debe valer una fortuna, amor. Aaron lo sacó del auto, donde lo aprisionaba con una avaricia inmensa. Audrey solo lo miró de reojo, no le llamaba la atención la pintura. Después entraron a casa ya que fuera hacía un poco de frío. Mientras Aaron colgaba en la pared del cuadro, Audrey servía la cena, los dos se sentaron en la mesa, pero él no dejaba de observar el retrato, parecía enamorado de la pintura, parecía ausente, su mente estaba ocupada con la imagen. ¿Podrías dejar de verlo?, dijo Audrey con celos y enojo. Odiaba ese cuadro cada vez más, parecía que quería robarle el amor de su marido, tal vez por eso se había atravesado en su camino. Él simplemente contemplaba aquella imagen colonial, sin siquiera darse cuenta de lo que pasaba a su lado, perdido en la imaginación, en los cabellos de la chica y en aquellos ojos que parecían reflejarlo. Parecía tan real, pero solo era un cuadro que ni respirar podía. ¿Es que acaso no lo ves? Es una hermosa obra de arte.
Al oír eso, Audrey se levantó lanzando la vajilla con un fuerte estruendo sobre la mesa de caoba, pero a su marido pareció interesarle poco que se retirara del comedor enfadada. No dejaba de contemplar aquel cuadro, solo faltaba que se moviera y le hablara. «Es hermosa», susurró para él solo, se retiró de la mesa y salió al patio, pero en su mente seguía aquella mujer invitándolo a entrar en aquel antiguo lugar de primavera. Todo parecía quedar pequeño ante su nueva adquisición. «La casa es muy pequeña para esta maravillosa pintura», pensaba Aaron sin importarle la opinión de su mujer ni el hecho de que viviera en un impresionante caserón. «Ojalá la pintura viviera», comentó para sí mismo mientras contemplaba el cielo estrellado y sentía el viento fresco que corría en ese día sin nubes donde se veía fácilmente la maravilla de la naturaleza, estupenda sin duda alguna, pero carente de intensidad en comparación con la maravilla que tenía en casa. No precisamente se refería a su esposa. Algo extraño le sucedía con esa mujer del retrato, algo que ni Dios mismo podía explicar, una obsesión que llevaba a otro nivel superior. «Que el cuadro viva», se dijo en voz baja, tal vez para que los vecinos que ahora dormían no lo escucharan, o solo para que su mujer que lo observaba por la ventana no se enfadara. Entró a su casa de nuevo cuando las luces se apagaban. No tenía importancia saber qué hora era, ni qué pensaría de él su mujer. Ya adentro, entre las sombras miró a aquella mujer tomando el té. Una mujer de belleza enigmática, con algo que no sabría muy bien definir pero que le atraía de manera increíble. No importaba si no era del gusto de su pareja, si Audrey no quería el cuadro con él mismo se iría solo con su nueva y preciosa mujer de pintura. Subió la escalera paso a paso lentamente hasta llegar a lo que era su habitación. Allí su mujer dormía, eso parecía, pues quizás solo aparentaba dormir para no tener una pelea más. Ellos rara vez peleaban, pero Audrey era muy celosa. Qué estúpidas que pueden volverse las mujeres cuando sienten celos. Tener celos de un cuadro, como si la chica del cuadro fuese a cobrar vida y seducirme, vaya idiotez. Se dijo interiormente Aaron mientras miraba a Audrey con cierto disgusto, aunque luego le vino a la mente la chica del cuadro y todo lo que quiso fue dormir para soñar con ella, para estar en sus brazos y gozar en el encanto de sus ojos. Abrió sus ojos, frente a él, en aquel ventanal de su habitación, el sol resplandecía. Rosemary estaba sentada. Tomaba el té con la elegancia de toda una princesa, brillaba como una estrella, resplandecía como el sol y era elegante como la luna. «Siéntate, cariño, ven aquí a mi lado». Lo invitaba a sentarse. Él, con una sonrisa de enamorado atontado, tomando su mano enguantada empezó a besarle. Ella lo observaba con tanta maravilla y cariño. De pronto observó por la ventana las nubes tapaban el sol y un torbellino empezó a girar en su dirección, se hacía más y más grande, como un gigantesco tornado. Chocó en su ventana mientras los cristales se rompían, y él despertó de aquel sueño que no quería abandonar. Fue como si el ruido de los vidrios que estallaban lo hubiera devuelto a la realidad, o al menos eso parecía. Bajó las escaleras con cansancio y sin cuidado, no le importaba tropezar, aún llevaba la misma ropa de ayer. Llegó hasta la habitación principal, la puerta se encontraba abierta. El cuadro que daba vista hacia la cocina no estaba, de seguro fue esa fastidiosa niña a la cual tenía como esposa, una chica molesta y explosiva. Algo sin embargo había pasado ahí, seguía esa mujer clavada en la pared, pero había algo extraño en ella, había crecido, se había expandido, la Torre Eiffel de París se observaba, y un paisaje crecía a su lado. Se veía la casa de ella y un castillo, personas bailando, hombres retratando a las más bellas damas y una orquesta clásica. Definitivamente el cuadro había sido alterado, pero era imposible que lo hubiese hecho Audrey, pues ella nunca había tocado brocha alguna y los cambios eran formidables. O quién sabe, quizá contrató a un gran pintor. ¿Mas dónde rayos estaba Audrey? Tal vez estaba de compras en el supermercado y había olvidado cerrar su puerta. Aaron giró su cuello, el cuadro crecía más y más, como si fueran raíces creciendo sobre su pared. Una planta maravillosa, que se extendía en las ventanas, las tapizaba como si fueran ladrillos de un mágico castillo. Y el cuadro crecía más y más, con los duques de Francia, señoritas y ancianos elegantes, flores rojas que parecían abrirse de pétalo en pétalo, mariposas y aves que revoloteaban en el cielo, ventanales gigantes donde la luz se filtraba, niños jugueteando ante sus ojos maravillados.
Todo era tan extraño, tan mágico y confuso en aquel proceso que se desplegó hasta que el lugar en que él se hallaba fue sellado y, así como salida de la nada, Rose estaba frente a él, mirándolo con dulzura y algo de pasión porque había sido el hombre que la recogió en aquella oscura y fría noche, el hombre que la colocó en un cálido hogar. ¿Quieres estar conmigo?, preguntó entusiasmada aquella mujer y él asintió con una seña afirmativa, besó sus labios, mientras ella resbalaba por su cuello, con una tremenda pasión, mostrando su escote. Espera, aquí no se puede, antes tienes que hacerme un favor, sobre todo si quieres estar conmigo, dijo aquella mujer mientras él afirmaba sus acciones sin dejar de tocarla. Mata a tu esposa. Al oír eso él se detuvo un momento, la miró a sus claros ojos, a sus pupilas que parecían dilatarse un poco. Estando en sí, se habría negado rotundamente, se habría indignado, a pesar de lo tonta que a veces le parecía a Audrey. Pero el punto es que estaba fuera de sí mismo. Estaba atrapado, encantado por esa mirada que le ofrecía cosas por las que renunciaría al mismo cielo, así que ¿por qué no condenarse al infierno y matar a Audrey? Sí, por ti asesinaría hasta al archiduque de Francia, dijo Aaron arrebatado y continuó besando los brazos de ella sin que ésta se opusiese a su cariño. Un portazo lo despertó. Ahora sí realmente despertó, su esposa había llegado, el cuadro no se encontraba en la pared, ella sostenía una bolsa, tal vez era el almuerzo de esa mañana. ¿Dónde está?, preguntó dirigiéndose hacia Audrey. ¿Dónde está?, decía más enfurecido. ¿Dónde está? No sé dónde está y no me interesa, tal vez se fue caminando, dijo ella con ironía y luego caminó hacia donde estaba la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa, y de espaldas empezó a hablar. Te dejé un poco del almuerzo en el refrigerador, lo calientas en el microondas. Tras decir eso, giró y se encontró cara a cara con su marido. Un golpe en la cabeza la hizo caer. Aaron había tomado de un estante cercano el retrato grande y con marco de acero de su boda y, con ese símbolo de unión, le había propinado un golpe bárbaro. Audrey abrió un poco los ojos pero la sangre le nublaba la vista. No podía reaccionar, no podía creer lo que estaba pasando. Todo lo que sentía era miedo, decepción y un breve e intenso relámpago de dolor y compasión por la monstruosa transformación que había experimentado su marido. Aaron, dime qué te hizo la mujer del cuadro, dime qué te hice yo, dijo Audrey con los ojos nublados ya no solo por la sangre sino por las últimas lágrimas que lloró antes de que Aaron despertase de la duda que por un momento detuvo sus manos asesinas. Fue un golpe tras otro. Nada la detenía, ni los gritos de ella ni el ver cómo su carita se iba transformando en un penoso amasijo de carne y hueso. Solo se detuvo al reventarle el cráneo. La escena era horrenda pero pronto estaría fuera de ese lugar. ¿Qué más daban esas manchas de sangre? Arrastró su cuerpo hasta el baño manchando el suelo de escarlata. Abrió el grifo del agua y ésta empezó a salir llenando rápidamente la bañera. Allí puso el cadáver de Audrey con la mitad del cráneo aplastado. Te lo dije, perra, ¿dónde está mi cuadro? Miró al cadáver y lo colocó sobre el agua que se estancaba en aquella bañera. El rostro de su mujer se hundía en la clara agua provocando que fuera difícil de ver. El agua carmesí y el negro de sus cabellos era una combinación extraña que mareaba, pero él salió de aquel cuarto sin importarle que el agua continuara saliendo hasta desbordarse. El sótano era el lugar más seguro en que Audrey podría haber ocultado su cuadro. Y ahí estaba oculto detrás de algunos oxidados metales. Se encontraba partido a la mitad y Rosemary parecía haber desaparecido de la pintura. De pronto un susurro resopló en su nuca. Era ella, su querida Rosemary, la dueña de su alma, aquella que le robó sus acciones, su cerebro, su corazón. Giró su cuello. Corrió tras ella escaleras arriba como un niño dispuesto a abrir sus regalos en la mañana de Navidad. Un lazo que antes había adornado su preciosa cabellera color fuego se encontraba en la entrada de la cocina marcándole dónde había entrado su amor. Ahí estaba esa hermosa pelirroja, tomando el té. Cuando el reloj marcaba las 12, su sueño se cumplió. Vamos, amor, lo has logrado, has llegado a mi corazón cumpliendo mi súplica, eres un honorable caballero. Sirvió en una pequeña taza, Aaron se sentó sobre el sofá y empezó a besarla. Vamos, toma tu té, y estaremos juntos por siempre, vamos, bebe. De un solo trago el té pasó por su garganta, la taza rodó por la alfombra y él cayó en brazos de su Rose. Entonces sus ojos empezaron a nublarse y a fallar.
En unos pocos minutos, la vida de Aaron se apagó. Gerald Taylor, el vecino de los Jones, se extrañó porque hacía semanas que no había visto a Aaron y a Trey salir de su hogar. Por eso un día fue a tocar su puerta, pero nadie respondía y un olor nauseabundo invadía el ambiente, como si un perro estuviera pudriéndose. Dentro se escuchaba el goteo constante del agua, incluso el suelo del jardín se encontraba húmedo, la hierba había crecido hasta casi llegar a sus rodillas, la cerradura de la puerta no tenía candado alguno y el cadáver de Aaron se podía ver a pocos metros de la entrada de la casa, inerte en el suelo de la cocina. Consternado, Gerald salió corriendo al primer teléfono que encontró y la policía llegó en instantes. El forense y los peritos tenían una teoría, pero el agua había dañado muchas pruebas. En opinión de los forenses, al parecer habían golpeado brutalmente a Audrey Simmons hasta reventarle la mitad del cráneo, tras lo cual la arrastraron hasta la bañera. El presunto culpable era Aaron Jones, el cual se había suicidado ingiriendo un té con cianuro. Misteriosamente, de entre todos los posibles elementos vinculables al siniestro, la cosa no quedó dañada por la humedad. Se trataba de una pintura que alguien había depositado sobre una de las sillas de la cocina, como si estuviera compartiendo su último sorbo con ella. Como por arte de magia, el cuadro se había reparado solo y en él se veía una enigmática y hermosa mujer que tomaba el té y llevaba un vestido escotado casi tan rojo como sus largos y ondulados cabellos. Debajo de ella se podía leer la siguiente leyenda: Rosemary. ¡Qué hermosa mujer! Tiene una mirada especial, dijo uno de los agentes pensando para sus adentros en quedarse con el cuadro después de acabadas las investigaciones. Cuidado, vaya a ser que esté embrujada. ¿No ves que ella fue la causante de todo esto?, le dijo otro oficial en tono burlón, a lo que el primero respondió con una carcajada y entonces, dándole la espalda al cuadro, ambos rieron mientras, en algún punto del futuro, los ojos verdes esmeralda de Rosemary se volvían más negros que la noche y otro baño de sangre empañaba la felicidad de un nuevo matrimonio. No entiendo lo que pasó, vi unos ojos brillantes, cuando venía para acá, y luego no sé qué pasó. Urmi, no sabes algo al respecto, ¿verdad? No, como crees, y por cierto llegas tarde, el video ya va por la mitad, y más te vale tener una buena historia, no vas a lamentar. Jaja. Prepárate entonces para las siguientes historias. Alguien observando. A la chica protagonista de esta historia ya la conocéis, es aquella a la que hemos llamado Lorena. Lorena solía pasar muchas horas sentadas frente a un libro o una máquina de escribir o unos folios porque le gustaba leer y escribir. Se metía en su habitación y pasaba allí el tiempo tratando de hacer algo productivo por simple placer. En ocasiones notaba como si alguien le observase desde atrás. La sensación era tan fuerte que no podía evitar volverse, y allí solía estar su padre, en el umbral de la puerta, observándola en silencio con una sonrisa en el rostro, posiblemente orgulloso de ver a su hija tan entregada a algo. ¿Cuánto hace que estás ahí?, le preguntaba. Un ratito, contestaba él. Y así sucedió en muchas ocasiones. Lorena se acostumbró a saber que cuando notaba esa mirada en la nuca, insistente, invisible, detrás estaría su padre mirándola con cariño. Era bonito vivir una sensación así. Un día escuchó su nombre. ¿Qué?, preguntó al tiempo que giraba el rostro. Se asombró de ver que no había nadie, y entonces se preguntó si había escuchado una voz de hombre o de mujer y no supo contestarse. No le dio más importancia y siguió con sus quehaceres. Volvió a ocurrirle, y esta vez notó que la voz estaba pegada a su oído. Quien hubiera dicho Lorena lo tenía que haber dicho en un susurro firme justo en su oreja. Pero no había nadie, estaba completamente sola en la habitación. Tampoco esta vez hubiera sabido concretar si se trataba de una voz femenina o masculina, pero lo que sí tenía claro era que lo había oído lo suficientemente fuerte como para arrancarla de sus pensamientos. Su padre murió. Alguien le dijo que aquella casa estaba llena de espíritus que desde hacía mucho tiempo esperaban la llegada de su padre, y más tarde tendría oportunidad para comprobar si aquello era cierto o no. Pero esta es otra historia, no quiero desviarme. Lorena estaba una tarde en su habitación cuando notó a su padre en el umbral de la puerta. Se giró porque sabía que estaba ahí, como siempre, y la sonrisa desapareció de su rostro cuando recordó que su padre ya no estaba. Sintió un escalofrío porque sabía que aquella sensación había sido tan vívida y tan fuerte como cuando el hombre estaba vivo, y no supo qué pensar.
De nuevo y durante un tiempo, siguió escuchando a alguien llamarle al oído y también la mirada clavada en la nuca, pero de nuevo y durante todo ese tiempo que duró, allí ya no había nadie. El espectro del puente. Esta es una historia real ocurrida en los años 60, cuando en mi ciudad el alumbrado era apenas visible en la noche. Cuenta mi padre que es una persona enteramente no creyente, que al salir una tarde al colegio llevaba sus libros atados con una cuerda, pensando en cómo resolver aquella noche su examen de literatura. Aún faltaban 20 minutos para caer el sol y caminaba deprisa para no atrasarse a la hora de su entrada. Obligadamente su camino diario exigía que pasara por un antiguo puente de piedra con poca altura en relación al río. Esa tarde me dijo que había crecido el río por una tormenta y resultaba bastante estrepitosa la corriente. Al terminar la clase por la noche y después de haber superado el examen de literatura se encaminó a casa junto con un amigo para hacer el camino más llevadero. Al alcanzar la calle que acerca al río, los dos miraron muy a lo lejos una extraña luz que se vislumbraba entre las sombras. Simplemente siguieron caminando, pero poco a poco al acercarse al puente miraron cómo esa luz tenue danzaba como de lado a lado, haciendo zigzag en medio del río. Sus ojos no daban crédito a la luz que cada vez se iba acercando más a ellos. Pronto detuvieron su camino y pudieron ver desde la mitad del puente la figura de un espectro que flotaba de pie sobre las turbulentas aguas con un pesado tronco sobre su espalda, su cabello largo y oscuro completamente mojado. Lo último que recuerda mi padre y su amigo antes de quedar por unos largos minutos catatónicos del miedo, es que era como un hombre sin rostro. Aquella noche no llovió, pero al volver nuevamente en sí, tanto él como su amigo estaban completamente mojados y sus libros habían desaparecido, solamente quedaban las cuerdas. Al no llegar pronto a casa mi abuelo, que en paz descanse, bajó en su búsqueda y encontró a los muchachos aún temblando, sin saber qué decir y cómo decirlo. Mi abuelo pensó que les había escupido el río, no daba crédito a lo que habían visto. Entonces los tres escucharon un extraño ruido como un lamento al otro lado del río y el mismo espectro desaparecía entre la bruma del río. Mi padre no pudo dormir bien en mucho tiempo y su amigo se le encaneció el cabello. Mi abuelo decidió que nunca más volverían a pasar solos por aquel camino. Bueno, creo que la gente va a dormir demasiado bien esta noche. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué sueño das? Bueno, creo que es tiempo de concluir el video. Cada uno cuente cualquier historia y terminemos este video sin nada de terror. Creo que me toca a mí contar la siguiente historia. Me jalaron las patas y te lo cuento. Me encontraba con mis dos hermanos en mi habitación jugando mientras mis padres habían salido a cenar y volverían muy tarde. Es por ello que aprovechamos ese tiempo en el que nunca nos dejaban quedarnos despiertos hasta tan tarde para poder divertirnos lo máximo posible. Yo y mi hermano del medio nos encontrábamos jugando a la computadora, mientras que el más chico estaba jugando con una pelota dentro de la habitación, lo cual era bastante molesto debido al ruido que hacía y que frecuentemente tiraba ciertas cosas. Es por ello que muchas veces le dije que utilice otra cosa para jugar, pero no me hizo caso. Incluso le advertí que le iba a contar un cuento de miedo corto para que de esa manera se atemorice, pero no me hizo caso. En un momento se le cayó la pelota debajo de la cama, y nos pidió que la saquemos porque tenía miedo, pero nosotros no le hicimos caso e incluso le dijimos que la busque él mismo si quería. Luego de pasar mucho tiempo jugando a unos juegos que tenía en mi computadora, le pregunté a mi hermano dónde se encontraba el más pequeño de todos, debido que hace tiempo que no lo escuchaba, y no supo responderme ya que tampoco sabía. Le dije a mi hermano que lo vaya a buscar en la cocina y yo lo iba a buscar afuera de la casa, pero al bajar de la silla en donde me encontraba subido pensé que quizás estaba escondido en algún lugar, por lo que me acerqué a la cama en donde se le había caído la pelota y sentí un ruido, por lo que supe que era él. Incluso al pararme al lado de la cama él me empezó a tocar el tobillo del pie con su mano, pensando que me iba a asustar, ya que siempre lo hacía asustar con mis cuentos de terror. Algo que no le presté atención, hasta el momento en que escuché a mi otro hermano que me gritó: "Aquí está viendo televisión en la cocina". Cuando rápidamente me di cuenta que no había nadie más en la casa, y no supe quién me estaba tocando el pie. Acabas de ganar el premio al peor relato de terror, pero déjame enseñarte una historia que sí da miedo. Escucha bien. La mujer sin rostro.
Hace mucho tiempo, en las afueras de Oaxaca, en un pueblo llamado La Luz, vivía una familia. Era una típica familia de la burguesía acomodada. Sin embargo, circulaban unos rumores entre los vecinos. Se decía que Justina, la señora de la casa, era una especie de bruja. La desdichada mujer sufría una malformación en el rostro, lo cual provocaba que todo el mundo se alejara de ella. Si salía a la calle, no había quien quisiera verle la cara, ya que pensaban que la simple mirada de la mujer atraía la muerte. Ya se pueden imaginar la magnitud de la desgracia que afectaba a la pobre Justina. De hecho, fue tan grande la desesperación, debido a su deformidad facial, que la mujer se volvió loca. Incluso llegó un punto en que el rechazo que le demostraban todos y cada uno de los vecinos del pueblo le impidió salir de casa. Y por si eso fuera poco, Justina desarrolló una verdadera fobia a los espejos, cosa que explicaba por qué no había ninguno en la casa, para no tener que ver su propio rostro horroroso. Ahora bien, Justina tenía dos hijas, Soledad y Constanza, de 17 y 13 años respectivamente. Al contrario que su desafortunada madre, las dos muchachas eran muy bellas. Eran dos perlas, en verdad, cuya hermosura era admirada por la gente del pueblo. A ellas y a sus sirvientas Justina las mandaba a comprar muñecas, las más bonitas que pudieran encontrar, para intentar paliar de esta manera el dolor y la obsesión por su rostro. Justina realizaba una especie de ritual salvífico. Una vez tenía las muñecas en sus manos, les recortaba las caras e intentaba ponérselas. Pero obviamente, al ser caras de muñecas, no llegaban a cubrir la suya. Una noche Justina estaba más obcecada que de costumbre. Necesitaba una nueva cara, una cara preciosa. Agarró un cuchillo y entró al cuarto de Soledad. Su hija escuchó el rechinar de la puerta y entrevio una sombra en la oscuridad. Se incorporó asustada, pero al darse cuenta de que era su madre se tranquilizó enseguida. Cuando vio el reflejo de la luna en la hoja del cuchillo, la muchacha gritó tan fuerte como pudo. No le sirvió de nada, en la casa solo estaban ella y su madre, y el edificio tenía muros demasiado gruesos para que se escuchara desde fuera. Justina hincó el cuchillo en el pecho de la hija. 10 puñaladas le dio a la pequeña Soledad, destruyendo su corazón y partiendo sus costillas. Eso no fue sino el primer acto del horrible espectáculo que se ofreció aquella noche. Después de acometer a su hija hasta matarla, Justina le cortó la cara. Mientras se la desprendía del cabeza decía, repetidas veces, yo soy linda, y nadie me insultará más, porque hoy he vuelto a nacer. Lo murmuraba una y otra vez, como un mantra que surgiera desde los abismos de su mente. Se retiró a su dormitorio, se sentó ante su tocador que no tenía espejo, y empezó a quitarse la piel de su propio rostro. Lloraba de dolor, y reía histéricamente al mismo tiempo, mientras se recortaba la piel con el cuchillo. Se imaginan lo que pasó a continuación, ¿verdad? Justina colocó la piel de la cara de su hija sobre la carne viva, y se la cosió con hilo y aguja. Conforme iban pasando los días, el nuevo rostro de Justina se fue descomponiendo. No tardó en provocarle una infección gravísima, y como no había estado en contacto con nadie en más de 2 semanas, nadie pudo ayudarla y murió. 3 semanas después del asesinato regresó Constanza, quien había pasado un mes con su padre. Nada más llegar llamó a su hermana, pero no contestó. Al ver que no bajaba, subió a su cuarto a buscarla. Sus gritos retumbaron en toda la casa cuando encontró a Soledad muerta en su cama, con el cuerpo martirizado a cuchilladas, sin rostro y en estado de putrefacción. Corrió al cuarto de su mamá, y ya no podía creer lo que estaba viendo, la cara de su hermana cosida al cadáver de su madre. Constanza salió corriendo de ahí. Nadie en la población la volvió a ver. Durante mucho tiempo no se supo qué fue de la pequeña Constanza hasta que, en 1952, se detuvo a una mujer que asesinaba a otras mujeres para amputarles el rostro. La criminal no paraba de pronunciar las mismas frases. ¿Y quieren saber qué era lo que no paraba de repetir? Mi hermana necesita un rostro. Mi madre se lo robó. Todo el tiempo, con tono monocorde, la mujer soltaba esta letanía. Estaba claro que tenía serios trastornos mentales. Fue internada en un manicomio, en el que se suicidó al cabo de un tiempo, tirándose por una ventana. Han pasado muchos años. Constanza está muerta, y hasta el psiquiátrico ha sido demolido. En su lugar surge ahora un complejo de departamentos.
Sin embargo, los moradores de aquellas viviendas distan mucho de estar contentos con sus hogares. Según cuentan, en las franjas horarias de más tranquilidad, cuando ya no hay ruido de tránsito y vocerío del vecindario, se escuchan frases que fluctúan en el aire, apenas susurros. Es muy difícil distinguir claramente las palabras, pero quienes lograron entender algo del mensaje aseguran que es una voz femenina, y que expresa preocupación por el rostro de su hermana. Y tu historia da asco, en distintos niveles tampoco da miedo. Bueno, creo que es hora de acabar el vídeo con mi historia, así que estén. El ventrílocuo que utilizaba cadáver de un niño como muñeco corría el año 1920, y a la sombra de un artista al que llamaban el Gran Lester, la ventriloquía se convertía en un floreciente espectáculo que llenaba las salas de los principales teatros de los Estados Unidos. Entre todos los ventrílocuos de la época, hubo uno que, a pesar de que decían de que su espectáculo no era demasiado brillante, consiguió hacerse famoso en un corto espacio de tiempo. Era McCarthy, un ventrílocuo cuyo acto era simple, pero cautivaba a todo el que lo atestiguaba. El acto era simple porque hacía uso de solo un personaje durante toda la función: Edgar, un muñeco que representaba a un niño regordete entre los 9 y 10 años de edad, pero con rasgos muy extraños que lo hacían imposible de no mirarle, sus manos demasiado reales, su boca muy expresiva, y su estatura muy distinta a la de un muñeco de ventrílocuo habitual. Edgar era más alto y sus ojos, que aunque eran los de un muñeco de madera, reflejaban un vacío que hacía difícil mantener una sola mirada sin bajar la vista o dirigirla a otro sitio. McCarthy nunca dejó que nadie se acercara a Edgar. Eran muchos los que pensaban que era por causa de brujería que el muñeco pudiera hablar sin mover los labios, y la fama en torno a la posible influencia demoníaca sobre McCarthy y Edgar llegó a tal punto que muchos padres prohibían a sus hijos asistir al espectáculo. El ventrílocuo despertaba al mismo tiempo tanto admiración como miedo y odio. Cierta noche, que había viajado a presentar su espectáculo en Nueva York, alguien llamó a la puerta del camerino de McCarthy, este no abrió. Preocupados llamaron a la policía, que se acercó hasta el lugar y al entrar se encontró al ventrílocuo con el cuello destrozado y 27 puñaladas, sus ojos arrancados a 1 metro de distancia, y junto a él un baúl cerrado. Al abrir el baúl encontraron al muñeco Edgar, que provocó extraños escalofríos a los policías. Al examinar el muñeco de cerca se dieron cuenta de que era un niño de verdad, o al menos el cadáver de un niño de verdad, con una horrible máscara de látex que le cubría su pequeño rostro pálido. Nunca se descubrió quién asesinó a McCarthy, ni cuál era la identidad del niño, ni tampoco cómo se las ingenió el ventrílocuo para conservar un cadáver en perfecto estado durante meses. Eso sí da asco, cómo pudo usar el cuerpo de un niño como muñeco, y nadie lo haya notado. Pero fue una buena historia. Para terminar este vídeo, oye, por cierto, ¿dónde está Kurumi? No lo sé, y francamente no me interesa, pero el vídeo se acabó. Espero que les haya dado un susto este vídeo. Adiós. Queda una historia más, enviada por un amigo de Facebook. No le puso título, pero lo voy a leer. Era una noche como cualquier otra. Yo vivo en un pueblo alejado de la ciudad, así que a mi alrededor no hay muchas casas, pero eso sí, hay muchos sembradíos de maíz. Yo estudio por la noche y para regresar a mi casa tengo dos opciones: pasar por un camino largo y con alumbrado o pasar por un sembradío de maíz, que me llevaría más rápido a mi casa. Yo por flojo decidí pasar el sembradío de maíz, pero cuando estaba por la mitad del camino, escuché unos pasos que estaban tras de mí. Pensé que posiblemente fuese un ladrón, así que decidí caminar sin rumbo fijo alrededor del campo de maíz para ver si lo perdía, antes de que me atrapase, pero entre más caminaba los sonidos se hacían más fuertes, y ya lo sentía un par de pasos lejos de mí, así que como fuera empecé a correr, pero al darme la vuelta pude ver una sombra muy alta detrás de mí. Esa sombra se empezó a incendiarse y corría hacia mí gritando como un animal furioso. En el instante que me iba a atrapar, la luna salió, yo di un pequeño pestañeo, algo así como un reflejo, y la cosa esa se había ido. Yo me quedé con la cara queriendo reír, pero me arrodillé y solo di gracias a la luna o quien fuese por salvarme, y desde entonces no he pasado por ese sembradío nunca más. Lo único que tengo que decir de esta historia es, deja la borrachera, ok, no XD, pero fue una interesante historia. Bueno, nos vemos en el próximo video, adiós.